Horacio, si te parece bien, son las y 10. Me parece muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo módulo de esta charla organizada por la Comisión de Patrimonio del Colegio. Los invitamos a escuchar al doctor arquitecto Horacio Niemi Gobu. Bueno, Horacio, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Yo no comenté el primer día, pero este modo de comunicarnos que nos encontró desprevenidos implica muchos riesgos. Por ejemplo, yo vivo solo en una casa llena de animales y no hay un ambiente preparado para que yo esté encerrado y que no anden los animales dando vuelta y que no aparezca, toque la campana, vivo en la periferia de la ciudad, medio campo, y que se corte la luz. Tiemblo que se corte la luz. Acá es muy frecuente eso, a pesar de que no estamos en Cuba. Entonces, todo esto me inquieta porque me parece un desafío imprevisto que no sé en qué momento podrá llegar y tendré que dar alguna respuesta siempre que pueda. Cuando se vaya la luz se irá. Bueno, yo pongo ahora lo puedo controlar yo. Afortunadamente solucioné el problema que tenía con la computadora. ¿Lo ven bien? ¿Se ve? Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. lo que sí quería decir es que les propongo por el mismo precio agregar una clase más. Con gusto lo hago porque veo que son muchas las cosas y los telegramas por ahí, el tiempo no se puede alargar más de un encuentro porque esta vía es agotadora, estar mucho tiempo frente al monitor, a la distancia, nuestra comunicación es posible, pero no es fluida, falta el contacto humano que es indispensable tantas veces, con lo cual no estoy desacreditando este medio, pero entonces creo que si tengo un día más después, podré desarrollar más con calma lo que vengo construyendo. Tampoco les dije, desde el primer día que comencé a dar clase allá por los años 70, yo preparo mi clase durante mucho tiempo, pensando, estoy mucho tiempo pensando y luego armando esquemas y nunca jamás he repetido una clase de la misma manera, porque creo que este es un parte del compromiso casi sacro que tenemos los docentes, ¿no? De ser honestos y mostrarnos seguros frente al alumno, no habiendo estudiado, sino habiendo reflexionado sobre lo que uno va a decir. Por eso yo valoro tanto todas las invitaciones que me hacen, porque me provocan a mí a repensar las cosas, a ver de qué modo las digo. Si es un taller, no es lo mismo que sea un curso de larga duración. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando a la par con ustedes y con la UNAM en México en un curso para los alumnos de maestría y doctorado, que es un curso que dura hasta enero. Yo no estaré todo el tiempo yo, es un grupo con una serie de profesores. Y entonces los temas son parecidos, pero el abordaje que yo tengo que hacer es distinto porque la realidad es distinta. Ustedes están acá por una necesidad que sienten, por un gusto que sienten en ampliar su formación, sus conocimientos, sus puntos de vista. En el caso de México lo están porque están obligados a cursar materias para avanzar en su proceso de formación de posgrado. Entonces, les dejo la idea. Para mí es indispensable tener un día más. Les repito, no implica que yo vaya a pedir páguenme más porque hablo más, yo no funciono así, sino que funcione en vista a los resultados que yo quiero lograr. Después lo comentamos tranquilamente, pero se los quería decir. Ya empezamos mal. Esperen. Bueno, había puesto una imagen que desapareció, no sé por qué.
Entonces sigo hablando un poquito acá. Otra cosa que hago yo, luego de cada clase, bueno, en realidad todos los días, al final del día, y esto lo aprendí de mi formación en la el yoga y en la meditación, yo reviso lo que he hecho a lo largo del día para ver mi conducta, mi grado de, diagnosticar mi grado, el avance de mi grado de locura y todo lo que ustedes quieran. Y repienso, reviso las clases y entonces ahí me doy cuenta de ciertas cosas que debo retomar como hilos que voy a enganchar al día siguiente. Y entonces les digo, mucho de lo que, algunas de las cosas que dije en la clase anterior van a aparecer conectadas acá y respuestas de alguna manera, y otras parten de este esquema con el cual yo cerré antes de comenzar las imágenes, porque hoy les voy a proponer algo que es una respuesta a esto desde otro enfoque. Yo no lo dije la semana pasada a propósito, y ahora sí lo puedo decir una vez que lo construí y se los presenté. Esto que yo he armado es lo que frecuentemente hacemos y hacen todas las personas que están involucradas en el tema del patrimonio a la hora de transmitirlo, de reflexionar. Ahí empezaron los perros, ¿vieron, no? Entonces, yo lo construí, no dije ningún disparate, acá no hay nada extraño en el planteo, pero hay supuestos, hay cosas dadas como definitivas e instaladas en el tiempo desde la eternidad, que no es así. Es por eso entonces que a partir de esto, que no es ningún esquema de carácter temporal, pero sí en el fondo, al ir presentándolo de la manera que lo fui haciendo, se intuye un proceso que concluye aquí con el medio ambiente y que yo cerraba con la idea de que les proponía, que la idea de los paisajes culturales, del paisaje urbano, hoy muy en boga, en realidad es importante, pero que no puede ni debe ser tratada con los mismos criterios con que se hace o que se aborda el resto del patrimonio, por el hecho de que un paisaje como tal, metodológicamente, no puede ser incluido en términos de medio ambiente, porque el paisaje es la sumatoria de realidades, muchas de las cuales son patrimoniales, otras son de carácter ambiental, de manera que aplicar acciones sobre el paisaje, en términos metodológicos, ante todo se deben aplicar sobre los componentes de ese paisaje, que son varios, porque son componentes construidos, componentes humanos, componentes ambientales y componentes de diversos tipos. Muy bien. Hecha esta aclaración, entonces pasamos a la siguiente. Que, sí, acá hay una, la ubiqué, creí que la había puesto antes. La idea es que yo tampoco lo dije, a mí me interesa trabajar con el pensamiento complejo porque es una manera desafiante de abordar los problemas, más allá de su propia realidad disciplinar, perdón, es la única manera, en este caso, en esa complejidad donde la arquitectura, en este caso, y el patrimonio se vinculan con tantas otras dimensiones, pero que de ellas forman parte ineludiblemente de un modo o de otra. Y a la hora de trabajar con ese pensamiento complejo, nuestra actitud crítica es fundamental, porque si no, lo único que presentamos es una compleja ensalada que lo único que puede hacer es marear, confundir y hacer creer que es importante porque es difícil de abordar y es difícil de comprender. Y el pensamiento crítico es indispensable. Los arquitectos usamos mucho esta palabra en el proceso de formación de los jóvenes estudiantes,
pero pocas veces nos ocupamos de darles armas para abordar críticamente un problema, porque está la idea de que cuando yo digo, bueno, voy a criticar, pareciera que criticar es atacar o defenestrar algo o contar o valorar solo aspectos negativos. No, una actitud crítica es una actitud selectiva en función de una serie de cosas que me permite quedarme con lo que yo creo es lo que podría armar el marco según el cual enfoco un determinado problema. El desafío no es poco, pero es lograble sin duda. Muy bien, aquí viene lo que les quería contar. Lo que me parece importante es pensar que nosotros no estamos hablando ni reclamando de ustedes una postura, una teoría, porque eso es absurdo, pensar que cada uno debe tener una teoría. Los únicos que tienen teorías individuales y todos los días son todos los charlatanes que aparecen en televisión, donde ha habido un robo y enseguida aparece alguien diciendo yo tengo una teoría al respecto que la construyó hace 5 minutos antes estando en el baño mientras se retocaba el maquillaje, ¿no? Entonces, lo que es importante es que cada uno de nosotros, frente a los problemas que implican una carga de ideas densa previa a la hora de tomar decisiones, lo que asumamos es una postura teórica sobre el tema, sobre el problema, que implica un enfoque que se va ajustando según las situaciones, las realidades, etcétera, etcétera. Yo puedo tener una postura general ante la vida, una postura teórica, una actitud ante la vida, que la voy enfocando según las situaciones. Enfoque que implica una construcción que yo abro o cierro el diafragma según los casos, las circunstancias y la situación. Esta decisión que yo voy tomando es una decisión de carácter cultural. Es una decisión de carácter cultural que se sostiene en nuestra propia realidad y en nuestra propia naturaleza. De nuestra naturaleza nos viene el habla y la palabra que nos vienen dadas, pero culturalmente yo empiezo luego a trabajar con palabras en un proceso cultural interno nuestro que nos permite nombrar aquello que forma parte de nuestro ámbito de trabajo, conformar, definir nuestro propio lenguaje en vía, por ejemplo, de la transmisión de ese lenguaje. Ahí la transmisión se asocia con un concepto que ya es importante introducir, lo que es la tradición, porque para el tema del patrimonio, la tradición históricamente jugó un papel importante. Ese enfoque cultural también tiene que ver con la educación, la idea de la paideia desde los griegos, que implica no solo la transmisión oral y tradicional, sino el enriquecimiento de todo aquello adquirido a través de procesos educativos. En ese enfoque cultural en el cual todos estuvieron y estamos inmersos a lo largo del tiempo, tiene una implicancia muy fuerte la belleza con todo lo que de subjetivo esta dimensión tiene, porque es algo que forma parte de nuestra vida, esa búsqueda del decoro, el equilibrio, una cantidad de situaciones que no tienen que ver con la belleza ideal y material, sino con la belleza en la vida, la belleza de la vida, la belleza de la naturaleza, que va precisamente por el lado de esa cierta armonía, de esa cierta felicidad
que siempre estamos buscando y que no nos damos cuenta que la tenemos ahí a mano, porque la vida misma es la belleza, ¿no? Que se va con nosotros en cada caso individual. Muy bien. Esa dimensión cultural yo tomo, por más que pensando incorporé muchos otros aspectos para no agobiarlos, yo me detendré en algunos nada más. Implica entonces que ese enfoque cultural significa que nos estamos insertando o estamos haciendo un recorte del marco de la cultura del cual formamos parte. Hay una cultura de la humanidad. En ciertos aspectos hay situaciones comunes que nos vinculan a todos los seres humanos habitantes de la Tierra, pero después se va recortando según situaciones que son geográficas más que políticas. Por más que hablemos de cultura argentina, por ahí en los bordes, en los límites de nuestro país, esa cultura se entremezcla y avanza sobre otros territorios y la de otros territorios avanza sobre la nuestra. Es decir, es una realidad espacial sobre todo, que está vinculada con aquella referencia del ser habitando de Heidegger que antes les comentaba la semana anterior. La cultura da cuenta de nuestros progresos morales, progresos morales en busca del bien, en busca de la belleza, en busca de la armonía, en busca de la razón ética que implica la buena vida, en una palabra, ¿no? Entonces, la buena vida, no tomar vinos caros, sino vivir bien con uno mismo y con los demás. A eso refiero con la buena vida. Y bueno, no agrego más porque iba a decir algo que ya me metía en mis propias ideas políticas que no vienen a cuento acá. La cultura, en tanto como progreso moral de la humanidad, tiene dos sostenes muy fuertes. El es mi mouse que es hipersensible y cuando lo muevo para señalar pasa eso. Entonces, la cultura como progreso de la humanidad, como progreso moral, tiene dos pilares muy fuertes en las ciencias y en las artes. Ciencias y las artes que se encargan de construir objetos de diverso tipo. Muy bien. Esa idea que yo he acá presentado esquemática y someramente del valor de la cultura, que para el caso del patrimonio edificado y todas las otras dimensiones del patrimonio es muy importante, es reciente en la historia de la humanidad porque es propia del siglo XVIII, del momento de la Ilustración, donde ese concepto de cultura ligado a la razón, surge la idea de una cultura absoluta que es la que está gobernando al hombre y por cierto también al mundo. Fíjense entonces que cuando en el esquema anterior referíamos al patrimonio como una expresión cultural, sin embargo, hablar en términos culturales recién se incorporó a nuestro lenguaje, se lo empezó a nombrar recién en el siglo XVIII, lo cual no quiere decir que todos los mortales que hubo antes del siglo XVIII no tuviesen una propia cultura. La cultura existe desde que el hombre está y empezó a hacer sus primeros gestos para lograr el fuego, por ejemplo. Solo que era algo que formaba de la parte de la vida, que no era reconocido como tal, porque no tenía las palabras que lo nombraba. Y si algo no se lo nombra, no existe como tal, por más que existen todos los elementos, existieron de tal manera que en el siglo XVIII se los conjuntó y a eso se los llamó cultura. Muy bien. Esa razón ética que da cuenta de los progresos morales de la humanidad en busca de esa buena vida, ese proceso de desarrollo en el cual
o de construcción, perdón, más que de desarrollo, donde de las palabras se empiezan a construir lenguajes, los lenguajes empiezan a diferenciarse, se busca la transmisión, se busca el compartir conocimientos a través de la educación, y esa aspiración de belleza, por un lado, como aquella aspiración de lograr una buena vida, forman parte de lo que recién en el siglo XIX se reconoció como la vida cultural. Fíjense ustedes cómo estamos marcando todo esto que pareciera tan tonto y tan simple que yo he armado. Me dio un trabajo muy grande porque yo estuve intentando lograr construir algo que después nos hiciera comprensible el proceso de posturas teóricas en relación con el patrimonio a lo largo del tiempo, al cual haré una breve referencia cuando termine acá. Entonces, esa vida cultural es propia de aquella modernidad del siglo XIX, en la cual la burguesía se suponía tenía los mismos derechos que la corte y que la nobleza. Por lo tanto, es un momento importante de expansión humana, al cual esta burguesía, perdón que me levante un segundo, porque si no vamos a tener una guerra acá con otros. A ver, salga. Bien. Pasó lo que había anunciado. Bueno, el momento entonces en que esa burguesía que ocupa espacio, que tiene que demostrar su poder, su capacidad de formar parte de una vida que hasta ese momento giraba solo alrededor de la corte y de la nobleza, empieza a tener un cierto gusto por el culto de ciertas cosas, por el interés por la contemplación, y una contemplación de carácter desinteresado en cierto sentido, como debiera ser toda contemplación ligada con el arte, ¿no? Entonces, esa contemplación ya no formaba parte, no era manejo exclusivo de un solo grupo, sino que se pretendía fuese la contemplación ciudadana, la contemplación que le da acceso a casi todos, por decirlo de alguna manera más suave, que tiene su respuesta como posibilitantes de este acto contemplativo en la creación de los museos, por aquella época, un poco antes, las salas de conciertos, los grandes ciclos de conferencias donde se comparten ideas, los teatros donde la gente se reúne, donde la burguesía comienza a mostrarse, en cierto modo, que implica esto ampliar aquel cuadro primero, aquel esquema primero, corte, nobleza, solo que es una burguesía que también se va aburguesando, valga la redundancia, y ahí estoy hablando en términos nuestros del siglo XX, que ya aspira y asciende un tanto, lo cual lleva a que a mediados del siglo XX surjan fuertes contramovimientos precisamente atacando a esa burguesía, lo cual en términos de nuestro objeto de interés hace que el concepto de patrimonio cultural como tal sea un concepto acuñado recién a mediados del siglo XX, casi en tiempos de aquellos contramovimientos de los hippies, la admiración por la vida de ciertos personajes hindúes y la meditación, de ciertos grupos que antes eran excluidos, la protesta, cierto tipo de música y todo lo que ustedes quieren. Que en el fondo había una crítica a las jerarquías de poder. Vean
con lo que yo les he dicho, voy a desandar el camino para que entiendan un poco y asocien esto que es algo de historia cultural que les estoy planteando en relación con el devenir o la historia del patrimonio, del proceso de comprensión y de nombrar o referir al patrimonio. Pensar en términos de patrimonio cultural significa una respuesta a esas, oh Dios, una respuesta, perdón, una respuesta a esas reclamos a los contramovimientos que atacaban a las jerarquías del poder. Uno de ellos la Iglesia, por ejemplo, pero no exclusivamente. Quiere decir que en términos de patrimonio cultural ya no solo interesan las piezas notables de una ciudad, de un determinado lugar, sino que interesa una dimensión mayor. Por eso la palabra cultural. La cultura no alude solo a las grandes obras, sino alude a los gestos humanos que van más allá de la condición dada natural y por lo tanto todo lo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Volvamos atrás ahora. Cuando yo refería a la vida cultural del siglo XIX, en términos de patrimonio se pensaba en términos de monumentos. La visión era selectiva, monumento histórico o monumento artístico, es decir, los grandes hechos de la historia que involucraron edificios los permiten reconocer o señalar como monumento, y los grandes objetos construidos, valorados desde la dimensión artística, por eso la estética, la filosofía y la historia del arte, en el siglo XIX jugaron un papel tan importante, ¿no? Se darán cuenta cómo, bueno, y yendo un poco más atrás, en tiempos de la Ilustración, en tiempos del siglo XVIII, cuando la palabra cultura empieza a jugar ese papel tan importante, fueron los arqueólogos que excavaron y descubrieron ciudades de la antigüedad los que introdujeron cantidades de actitudes que luego, actitudes para tratar aquellos testimonios que luego en el siglo XIX fueron asumidos, en este caso, para aplicarlos en la arquitectura, en los objetos construidos vivos, activos, en uso todavía. Les pongo un ejemplo. La anastilosis, que es un concepto que viene de la arqueología, que implica restituir a su lugar aquellas partes de un objeto artístico, construido o escultórico, al lugar donde se ha probado que ocupaban. Luego que viene eso desde la escultura, sobre todo, aplicado a la arquitectura en el siglo XIX, significa poder reconstruir parte o todo un edificio hecho no con ladrillos, pero sí con bloques de piedra de un cierto tamaño, que previo estudio riguroso se los puede ubicar en el lugar preciso a donde se estaban en su momento. Esto les hace ver a ustedes cómo la palabra tiene un valor y un peso muy importante, porque cuando comienza a nombrar algo, implica que en ese momento histórico en que eso se comienza a nombrar, se lo identifica como tal, hay un movimiento al respecto y las cosas se están ajustando de cierta manera. Y queda claramente probado con esto que yo aquí, muy esquemáticamente, por cierto, se los estoy proponiendo y planteando. Vean, terminamos acá lo que decía respecto del patrimonio cultural desde mediados del siglo XX. No por caso, en esos tiempos, se comienza a hablar de la reproductividad técnica, lo que Walter Benjamin planteaba, que ¿qué es lo que viene a hacer? A disolver el aura de los originales, la idea del valor sacrosanto del original y
el carácter siniestro que tenía la copia, el falso. Entonces, esto, ¿en qué sirvió para nosotros, para el patrimonio y para la arquitectura? En el siglo XIX, la reconstrucción, en términos conservativos, no era aceptada como tal. No digamos no era hecha porque siempre se reconstruyeron cosas, pero en términos disciplinares de la conservación no era aceptada. Cosa que pasa a mediados del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde, o por caso, se viene a aceptar la reconstrucción, por ejemplo, de centros históricos en Europa luego de la guerra y de tantos otros edificios a lo largo del mundo, precisamente porque ese valor que tenía el original como tal ya se pierde. Y ahí estaba para demostrarlo Walter Benjamin y sus propuestas. Entenderán ustedes con esto que yo les he propuesto muy esquemáticamente hasta acá, cómo pensar en términos de patrimonio, como lo mismo, pensar en términos de arquitectura desde el patrimonio o desde la arquitectura mismo, es peligrosísimo porque es limitado y siempre estaremos dando vuelta alrededor de un círculo que es mucho más amplio porque arquitectura y patrimonio nos contienen y contienen nuestra vida y por lo tanto contienen nuestra vida cultural y por lo tanto son respuesta de nuestra cultura. Esta es la razón por la cual yo sentí siempre la necesidad de salirme de los límites de la arquitectura, cosa que hice con gran esfuerzo y con grandes luchas internas, en los círculos en los cuales yo me movía. Ahora les cuento una anécdota graciosa a lo largo, después de tanto tiempo, en un congreso que se hizo en la ciudad de Paraná sobre patrimonio, sería por los años 80, yo ya estaba con esa obsesión, que la adquirí en Europa cuando tuve clase con Argam en la Universidad de Perugia, estudiando el arte italiano. Ahí empezaron mi cabeza. Marina Weissman, que era mi maestra, también estaba casada con un doctor en filosofía que enseñaba estética, y él tenía mucho peso en los diálogos que nosotros teníamos, y también eso fue moldeándome a mí hacia ese lado. Y en ese congreso, entonces, que yo hice ese planteo de la mirada filosófica, que yo nunca pensé que el arquitecto debiera ser filósofo, aunque ahora pienso que todos somos filósofos para enfocar nuestra vida, con una pobre filosofía doméstica, con lo que ustedes quieran, pero siempre en el sentido de que o por buscar o por creer en la trascendencia, esto el otro, la filosofía está ahí de por medio cuando buscamos la razón última de las cosas. Y decía yo esto en el Congreso, y después tuvo la palabra César Calvi. Y fue muy gracioso, y después nos reíamos con él a lo largo del tiempo cuando nos encontrábamos. Él, con su forma de expresarse un tanto proclamando y presentando su posición desde su certeza o su seguridad, dijo, bueno, ahora estamos en un problema porque Horacio Niemi quiere que estudiemos filosofía. Y no era ese el enfoque, ni era de mi parte la intención de criticar la falta de formación filosófica de los arquitectos, sino en reclamar una mirada filosófica como reclama una mirada ética. La ética nos enseña en las facultades de arquitectura y debiera estar presente. Bueno, quiera Dios que lo que hasta aquí dije haya quedado medianamente claro, les quedarán estos esquemas y nos quedará la oportunidad de discutirlo tantas veces como ustedes quieran en un encuentro formal de este tipo o en uno informal que puedan organizar, y con todo gusto pueden contar conmigo. Después de esto, entonces, lo que yo quiero decir es que el patrimonio cultural, como toda la humanidad y todos los actos de la humanidad, de ahora en más están ante un nuevo desafío. El mundo cambió.
y las reglas del juego tienen que cambiar. Les pongo un ejemplo sobre el cual estamos trabajando. Por ejemplo, las visitas a los bienes culturales ya no podrán ser por un largo tiempo grupales, ni masivas, ni con el contacto directo entre los miembros del grupo y del modo que se planteaban, porque ahora habrá para todos protocolos que hay que respetar. Ahora desaparecieron estas visitas. Ya están apareciendo por internet respuestas alternativas, pero que siempre son cosas apresuradas que todavía no dan en el punto clave. Y lo mismo va a pasar con el patrimonio cultural en todas las dimensiones desde el cual se lo mire, e inclusive desde la conservación. Hay que plantearse desde aquel enfoque teórico nuevas respuestas, una apertura para poder incluir. Está de por medio todo el tema de la sustentabilidad, el tema de las energías. Hay muchas cosas que hacen que el panorama sea distinto. Mientras tanto, las herramientas siguen siendo las mismas. Hay algo que nos está faltando y en buena hora, porque significa tarea para quien tenga ganas de comenzar a pensar al respecto. Acá viene el esquema de hoy, donde hay otra vez. Estuve días armándolo y ustedes dirán, pucha, qué lento que sos para hacer. Está hecho con lápiz y tal cual yo lo iba construyendo, eran borroneadas por ahí. O sea que quise mostrar la espontaneidad del momento que yo voy pensando. Cuando yo me siento a hacer esto es porque estuve 6, 7 días dando vuelta y armando en mi cabeza esto que aquí les presento. Que les repito, es mi forma de pensar. Yo pienso y rayo papeles, papelitos de todo tipo. Arriba de mi escritorio hay pilas, en las agendas, adentro del libro encuentro lo que en algún momento había anotado, porque es la única manera que yo tengo de ir anclando poco a poco estas ideas. Muy bien. ¿De dónde parto? A ver, vamos a usar con cuidado el mouse para que no se me vaya. Parto de nosotros, de nuestro ser. Heidegger lo decía, el hombre es habitando, y acá estamos nosotros. Ustedes siguen los movimientos de mi cursor, ¿no? Sí, muy bien. De nuestro ser y nuestro habitar, acá la línea gruesa acá es la línea de tierra, y pongo habitar en el mundo, como Heidegger lo proponía. Somos muchos, cada Perdón, no estamos viendo ningún gráfico. ¿No? Sí, es la pantalla que comparte. No sé si la ves, Lucho. Está compartiendo una pantalla y con el mouse está señalando. No te escuchamos, Lucho. Vuelvo a decir, yo no veo ningún gráfico. No sé los otros integrantes si lo ven. Sí, se ve perfectamente. Se ve abajo. ¿Ve? Sí. Ayúdenlo, por favor. A ver, indíquenle. Detengámonos para que logre arreglar sus problemas. Lucho, ¿vos qué ves en la pantalla? Veo a vos. En toda ¿A la mí? pantalla. Sí. Habrás dejado, fíjate en las opciones, porque Horacio está compartiendo su computadora. Nosotros vemos eso. ¿Pongo compartir? No, no pongas compartir. Fíjate en las opciones, no estás en una computadora, no estás en el celular. Sí. Yo estoy en Fíjate notebook, sí. en las opciones de vista, porque estás viendo a los participantes y no estás viendo lo que él comparte. A ver. Bueno. Ahí está. Bravo. Ahora, Lucho, lo anterior te lo explico en un asado o en un vino de por medio. No me hagas volver atrás ahora porque si no, no llegamos. Está bien. No, después en privado yo te puedo aclarar todo lo que quieras. Gracias, Pamela. Muy bien. Entonces, este habitar tiene sus modos, y son propios de los grupos, de las personas individualmente. Aceptamos acá entonces ya que nosotros como seres humanos aceptamos también
la idea de que hay algo que reconocemos como patrimonio, que lo identificamos como patrimonio, que además es una realidad que reviste a otra que tiene carácter de objeto, que es la arquitectura. Es decir, la condición de patrimonio no alude a un objeto nacido como tal, sino que es un reconocimiento que se le da a un objeto identificado, nombrado como arquitectura. Que el patrimonio es arquitectura a la cual se le suman valores. Muy bien. Entonces, la semana pasada, cuando yo al comienzo puse unas pocas diapositivas, en una de ellas, citando a Confucio, aludía al pensar y al estudiar, y acá lo retomo. Nosotros, dentro de todos los seres, aquellos que nos desenvolvemos en el campo de la cultura y en ciertas dimensiones y haceres culturales, tenemos la necesidad de hacer estudios del patrimonio. Esos estudios del patrimonio motivan un pensar de nuestra parte que nos plantea dudas, nos plantea interrogantes, nos motiva a una serie de situaciones. Es decir, que con el solo estudio yo no resuelvo un problema porque acumulo datos, acumulo información. Tiene que venir el proceso posterior, que es individual, que tiene un ritmo según las circunstancias de cada uno, que nos permite tener con ese patrimonio una relación que se sienta en el conocimiento. Lo que yo no conozco solo puede gustarme, entre comillas, pero nunca puedo establecer un feeling especial que viene luego del conocimiento. Muy bien. Todos estos personajes que habitamos, todos los seres humanos, que ya les dije la semana anterior, somos seres valoradores porque vivimos valorando todo para quedarnos con lo que nos interesa, con lo que consideramos bueno, con lo que consideramos bello, con lo que consideramos útil, etcétera, etcétera. Y valoramos entonces el patrimonio, pero también valoramos las posibilidades, Dios santo, valoramos las posibilidades que ese patrimonio nos ofrece para nuestro crecimiento en tanto seres. Acá yo aludo al habitar, al decir habitar, me aludo al habitar en el mundo que Heidegger proponía, y luego digo que la arquitectura y también el patrimonio son pequeños mundos que nos cobijan y que por lo tanto posibilitan no solo el cobijo, sino que posibilitan nuestro crecimiento. Eso también, y en cierto modo un poco más allá, porque se supone que si el patrimonio es una arquitectura que vale, tiene más para posibilitarnos siempre que sepamos aprovecharlo. Acá viene ya una referencia antes de avanzar, que es una crítica al sentido elitista como hoy se trabaja el patrimonio. El modo en que se gestiona el patrimonio edificado estoy hablando, también podría referir al museográfico. El modo en que se gestiona y se lo muestra el patrimonio es un modo elitista. Hace sentir a la gente que debe saber ciertas cosas para poder ser parte de ese círculo exquisito, oculto, formado, que disfruta de estos bienes. Y eso es un disparate, eso es injusto y no forma parte de la esencia de esta cosa, que es, ante todo, un cobijo cualificado, digamos, el que nos ofrece el patrimonio en tanto tal. Acá lo profundizo un poco más esta idea, diciendo que, ay Dios, que la arquitectura
para que siga siendo ella el cobijo, para que siga conteniéndonos, es indispensable que posibilite nuestro ser habitando. Y es por eso que la arquitectura seguirá existiendo mientras nosotros sigamos habitando sobre la Tierra, con lo cual los componentes de la arquitectura históricamente son los mismos. Lo que va cambiando son los recursos a través de los cuales esos componentes los conjugamos formal, técnica y estéticamente de diversa manera. Muy bien. Hasta ahí entonces la idea que si yo tengo que estudiar al patrimonio, tengo que partir de estudiar la arquitectura. Lo retomaremos esto cuando entre acá en el planteo metodológico, que va a quedar, creo que claramente justificado. Muy bien. En tanto seres valoradores que vivimos en el mundo, que reconocemos la condición de patrimonio como la resultante de una serie de juicios de valor que aplicamos a ciertos objetos, es que los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos la actitud, pongo todos entre comillas, porque es para decir que todo ser humano tiene la posibilidad, pero y lo pone en práctica, todos los seres humanos tenemos una actitud conservativa por naturaleza. Esa actitud conservativa por naturaleza no alude al patrimonio, sino que alude a nuestra propia condición. ¿Qué es lo primero que buscamos conservar? Nuestra propia vida, nuestra propia salud, de llegar al momento final del mejor modo posible. ¿Qué buscamos conservar? Recuerdos de familia, todo aquello que nos liga con el afecto, con momentos de nuestra historia, con cantidades de cosas. Entonces, esta actitud generalizada conservativa, algunos de esos todos también la aplican al patrimonio. Sin ser arquitectos, dicen, ¿por qué no conservarán esto que es tan interesante, que es tan valioso, que me gusta tanto? Pueden decir mucho, ¿no? A su vez, hay personas ya con una actitud deseada, proyectada como proceso, especializada, arquitectos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, que no solo tienen una actitud conservativa que la aplican directamente a la idea o al concepto de patrimonio, sino que también apuntan a una acción, que es una acción especializada porque implica actuar sobre el patrimonio en términos conservativos. Y acá aparece la palabra conservación. Una aclaración importante que tengo que hacer acá, y lo pongo al lado, en letra más chica, pongo conservación en mayúscula o restauración. ¿Por qué pongo esto? Tradicionalmente, desde el siglo XVIII hasta hoy, nosotros, las acciones que se aplicaron sobre el patrimonio enmarcadas en alguna disciplina fueron acciones de restauración. ¿Qué implica esto? Alude a acciones muy puntuales que se concretan sobre un bien patrimonial porque él mismo tiene serios o tiene problemas que reclaman de un auxilio. Es decir, lo ponemos en terapia intensiva a ese objeto y tratamos de hacer todo lo que necesita para prolongar su vida útil y su aprovechamiento. ¿Por qué? ¿Por qué yo, en cambio, prefiero decir que hay una disciplina que a mí me interesa más que la restauración y es la conservación? Porque conservar algo implica mantenerlo en el tiempo sin tener eventualmente que restaurarlo, porque toda acción restaurativa implica un impacto muchas veces fuerte en el edificio. Piensen cuando hay que consolidar cimientos,
cuando hay que resolver problemas estructurales en muros y todo lo que ustedes quieran, cuando hay que ver problemas de instalaciones, de filtraciones y tantas otras cosas. Entonces, sobre todo desde el siglo XIX en Italia, pero también en el siglo XX por las acciones de la UNESCO, se empezó a insistir en la conservación preventiva. Acciones que tratan de evitar daños mayores con gestos con una cierta periodicidad. Muy bien, esta conservación o restauración no está mal si ustedes aluden a la restauración, pero la disciplina conservación incluye en su interior a la restauración como una de las acciones posibles. Y acá, claro, es una disciplina, no es una ciencia. No es una ciencia, no es una construcción científica con leyes y con todo lo que la física, la química y otras ciencias duras pueden tener. Sí es una disciplina que tiene límites un tanto difusos, porque se liga con la física, se liga con la historia del arte, con la antropología, con la filosofía, con la sociología por momentos, con la etnografía. Muy bien. Esto es la disciplina, es decir, estoy aludiendo al corpus teórico, al corpus conceptual, que contiene las posibles acciones que en su interior pueden ser factibles. Y entonces ahora viene algo que en el programa de ustedes aparecía como las acciones posibles o algo así, no, ya veré cómo las nombraban ustedes. Si yo estoy hablando de intervenciones de conservación o de restauración, hay un elenco de acciones posibles que no es muy amplio y fuera de él es aceptable, pero no son comprensibles en términos conservativos. Y les pongo les nombro algunos casos. El mantenimiento hecho con rigor es una acción conservativa, siempre que respete una serie de principios, de acuerdos o de guía de mantenimiento que se haya hecho del bien. La conservación, ya no en términos de disciplina, sino en términos de acción, es la siguiente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo conservo, que al concretar la acción conservativa, lo que hago son gestos que no alteran el objeto, sino que lo hacen que se mantenga a lo largo del tiempo de la misma manera para que siga siendo útil. Cuando yo tomo vitaminas, por ejemplo, lo que estoy haciendo es queriendo conservarme para evitar males mayores. Por ejemplo, consolidar muros no es una acción conservativa, consolidar muros es una acción de restauración. ¿Queda claro? Conservo, sobre todo, se conserva mucho la imagen, se conservan los aspectos técnicos de las instalaciones para que la cosa funcione, etcétera, etcétera. Luego viene la restauración como una intervención concreta y específica. Ve que la palabra se repite en la disciplina, pero también en la acción. Y la operación de restauración es esa operación puntual que se hace ante requerimientos y problemas específicos y que en su interior engloba una serie de actividades que no nos detendremos acá. Luego viene la preservación. Preservar algo es ponerlo bajo tutela, previendo problemas mayores. Un balcón que está con serios problemas, yo lo preservo poniendo todo un apuntalamiento por debajo, una estructura que lo sostiene hasta tanto vengan los recursos y el proyecto de intervención para que todo este problema se solucione. Cuando yo hago una ley, estoy preservando al patrimonio. No lo toco, pero lo preservo a través de lo que establezco, a través de una ley,
de un documento, de una normativa especial. Y por último, viene la reconstrucción. Ven que ya desde el siglo XX viene aceptada como un gesto, como una acción restaurativa, la restauración, siempre que esté justificada por razones colectivas que reclamen, que necesiten de la nueva presencia de aquello que había desaparecido y que por su significado, por la razón fuerte de carácter social que éste tenía, se reclama la necesidad de volver a hacerlo. La reconstrucción de tantos centros históricos europeos es un ejemplo de esto, que fue un reclamo no solo de los especialistas, sino de los propios ciudadanos. En nuestro país, por ejemplo, la Casa de Tucumán, que fue reconstruida en la primera parte, en la primera mitad del siglo XX, donde lo que se busca es reconstruir los aspectos más significativos y los ámbitos de mayor trascendencia, importancia y significación en el bien, en algunos casos, y en otros es total. Por ejemplo, el pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona, la reconstrucción es integral, porque ahí era un ejemplo de todo un pensar y un hacer, que hasta los muebles están formando parte de esa reconstrucción. En la Casa de Tucumán, el patio posterior donde estaban cocinas y baños no fue reconstruido, sino que fue construido con total libertad porque no interesaba en ella, lo que interesaba era otra cosa. El lugar donde se proclamó nuestra independencia, que no fue ni en la cocina ni en el baño de la casa. Muy bien. Ahí, entonces, pasamos a lo siguiente, que ustedes me requerían en el programa cuestiones de carácter metodológico. Yo sobre los métodos tengo una visión y una actitud muy especial y particular. El método es una herramienta, por lo tanto, yo debo saber usar la herramienta. Si la debo saber usar la herramienta, debo compartir con ella debo tener ciertos conocimientos que me posibiliten usarla. De manera que los métodos son muy personales. Si yo manejo mi mano derecha o mi mano izquierda, la herramienta la uso de diverso modo y hay diversas razones para justificar que el método es una herramienta y está muy ligado a la actitud personal, a las ideas de cada uno. Entonces, lo que yo hago acá es metodológicamente sugerir pasos que yo considero indispensables reconocer en este proceso. Ustedes lo podrán agrupar de distinta manera, los podrán llamar de distinta manera, podrán integrar unos con otros, pero a la larga lo que yo estoy haciendo acá es reconocer instancias que son ineludibles en el proceso de concreción de una intervención conservativa que puede ser de restauración. Muy bien. Acá cuando hablaba de patrimonio y de estudiarlo, hablaba del patrimonio en general. Acá estoy hablando del patrimonio puntual y específicamente que caso por caso debe ser estudiado para ser conservado. Es decir, si yo digo, me formé como especialista y ya conozco el patrimonio, por lo tanto, acá está la casa y ya enseguida empiezo a proyectar. No. Ahí ya estás empezando mal. Podés haber estudiado todo lo que quieras, pero cada bien es distinto como cada uno de nosotros lo somos y por lo tanto, cada uno de los bienes sobre los cuales debamos actuar necesita de un tratamiento especial y por lo tanto necesita de un conocimiento. Acá lo que yo reconozco en esta instancia son 3 pasos importantes. El primero es conocer. ¿Conocer qué? Conocer la arquitectura. ¿Cómo es esa arquitectura? No me importa que sea patrimonio o no. ¿Cómo es esa arquitectura? Cuando la reconozco, estoy señalando a los valores que ella tiene. Reconocer es volver a conocer algo a través de los valores que tiene en este caso. Esta instancia
si estamos hablando de un bien aislado, un edificio, una casa, lo que fuere, implica aplicarla sobre el bien en sí mismo y en relación con el contexto, porque el vínculo con el ambiente que la rodea, con el contexto, y acá hay dos palabritas que usamos como sinónimos y que no lo son. Yo puedo hablar de contexto cuando hablo de un conjunto de cosas que por una serie de razones los limito espacialmente, definiéndolos como el contexto. El entorno es lo que está alrededor mío, es decir, una casa tiene un entorno y una casa forma parte de un cierto contexto. ¿Queda clara la diferencia? No es tan grave confundir los términos, pero no aluden a la misma cosa. Y el tercer momento, que solo es aceptable cuando se ha hecho aquel estudio y aquel reconocimiento, es el diagnóstico que se haga de la realidad esa según sus valores, sus aspectos notables y según su estado, cómo está, cómo se encuentra, qué males tiene. Con lo cual, yo señalo límites y posibilidades. Acá, en esta instancia, ya lo digo, pero después lo volveré a repetir, en la instancia de conocimiento y reconocimiento, si se trata de un bien de cierta envergadura, de cierta significación especial, harán falta aportes especiales, puntuales, de patólogos, de algún historiador, etcétera, etcétera, que por ahí nos ayuden a reconocer y a conocer aquello que estamos estudiando. Hoy hay muchísimos recursos, así como los médicos tienen tantísimos, nosotros podemos hacer escaneos y tantas radiografías y análisis químicos y físicos como el bien pueda requerir por su importancia, por su trascendencia y por todo lo que ustedes quieran. En el paso siguiente recién, por más que previamente exista por parte de quienes nos encargan el trabajo, exista un cierto programa, es recién aquí donde es recomendable revisar lo que nos están pidiendo, porque es ahí donde quien me pide el trabajo me presenta oficialmente lo que quiere, o lo discutimos oficialmente, digamos, por más que yo lo conozca, y lo compatibilizamos con aquello que nosotros hemos diagnosticado sobre los límites y posibilidades. Les pongo un ejemplo. Me pueden presentar algo muy ambicioso y yo decirles como consecuencia, miren que esta casa no puede soportar en términos conservativos todo lo que ustedes quieren que se haga. Esto depende de lo notable y de valioso que sea el bien. Una casa de un barrio cualquiera, nosotros, salvo que no haya ninguna posibilidad técnica o de espacio, nunca podríamos decir, esta casa no se puede, oh Dios, esta casa no se puede ampliar, pero sí debiéramos decir, si hay que ampliarla, hagámoslo por este lugar, por esta y por estas razones, porque si estamos queriendo conservar algo, tenemos que ser cautos. Como consecuencia, pero Dios santo, este mouse, como consecuencia de esta compatibilización, puede resultar un probable ajuste del programa. Y aquí empiezan los problemas, el tira y afloje y los acuerdos que son parte de la gestión que es tan importante. Por eso el gestor, cuando más importante es el bien, su figura es muy importante porque ayuda a evitar los tantos cortocircuitos que se pueden generar en este caso. Pasamos entonces a la instancia C, que es la del diseño de la intervención. Y acá hay una aclaración que hay que hacer. Todos nosotros vivimos en sociedad. Y el vivir en sociedad hace que debamos ajustarnos a normas, a leyes, respetar, reconocer instituciones.
Si a causa de esas normas, leyes e instituciones ha habido declaratorias o catalogación de ciertos bienes con los cuales nos tenemos que enfrentar, ¡ay, Dios santo! Perdónenme, esto me vuelve loco. Bueno, habrá entonces, si existe esa catalogación, habrá límites y condiciones que deberemos respetar a la hora de proponer nuestro diseño, porque debemos ajustarnos a esa normativa. En muchos casos se nos da la posibilidad no solo de respetar la letra escrita, sino de diálogo con las oficinas especiales que tienen normado esto. Cuando la declaratoria no está, debe estar nuestro sano juicio, que será el que pone límite a ese diseño de intervención que vamos a concretar. Al interior del cual se construirán los criterios de intervención. La palabra criterio viene de verdad, es decir, o está vinculada, no viene de verdad, está vinculada con la verdad de las cosas, es decir, los criterios tienen que ver con la verdad de aquel bien que yo conocí y reconocí, y también tienen que ver con los propios puntos de vista, posiciones y actitudes de la persona que va a llevar adelante este proceso. Entonces, acá yo he puesto dos ejemplos. Cuando el bien está catalogado y hay una declaratoria, por más que todo arquitecto está habilitado por su título para hacer este tipo de acciones, porque los estudios de posgrado no son habilitantes para el ejercicio más que de la docencia, no capacitan a un arquitecto, pero no le dan una certificación. No hay un colegio de arquitectos restauradores, hay un colegio de arquitectos, y por lo tanto ustedes están capacitados para hacerlo. Pero si se trata de un monumento, van a pedir seguramente de parte de las instituciones algún especialista que los respalde, que los sostenga, que los asesore, etcétera, etcétera. Si esto de la catalogación y la declaratoria no están, son libres de actuar ustedes. Y ahí viene el problema, porque la libertad se supone que para ejercerla debemos tener herramientas. Y acá las herramientas en la formación del arquitecto desde el campo de la conservación casi no existen. La incumbencia lo permite, las herramientas no los habilitarían. El sano juicio de cada uno de ustedes, la experiencia, la capacidad de seguir formándose, los posibilita sin duda a que puedan concretar esto de la mejor manera posible. Yo aliento siempre a los arquitectos que se aventuren, no a ciegas, a actuar sobre el patrimonio, pero que lo hagan con cuidado, que lo hagan con respeto y que pidan ayuda, que esto es indispensable, cuando creen que el agua les está llegando al cuello. Muy bien. Ahí, en esa intervención, es donde yo pongo la posibilidad y la necesidad de ciertos especialistas, como antes lo anuncié, lo nombré para la acción de conocer y reconocer, como patólogos, conservadores, historiadores, etcétera, etcétera. Que si es una casita de barrio, ninguno de ellos seguramente estará presente. Puede aparecer un patólogo que les haga comprender ciertos males que ven en los materiales o en la estructura y que ustedes no saben bien cómo resolver, porque también acá con las patologías, las recetas no funcionan por lo general bien. Pasamos luego a una instancia que para los argentinos no es frecuente y que a muchos nos pone los pelos de punta. Presentar y discutir el proyecto hasta públicamente cuando se trata de bienes públicos, no de la casa de mis abuelos. Yo, que viví por temporadas muy largas en Cuba, asistí a momentos de presentación por parte de la oficina del restaurador de la ciudad, por ejemplo, del proyecto para restaurar una iglesia a toda la comunidad de fieles que asistían a esa iglesia. Presentaban el proyecto, lo explicaban
y luego ellos consultaban y opinaban, y si era necesario, se hacían contrapropuestas, se resolvían los probables ajustes o los ajustes que se estaban reclamando, y esto me parece que eso es la democracia. Y no están destruyendo nuestro trabajo, sino creo enriqueciéndolo. Si eso no se da, por lo menos se da la presentación ante la institución o las personas que lo han solicitado. Si es un particular, por ahí puede poner peros con el tema de los costos o alguna otra situación, pero esta instancia creo que formalizarla es un acto importante que debe ser tenido en cuenta. El momento de la ejecución es un momento muy, muy importante. En él debe haber un seguimiento riguroso y cuidadoso de lo que se hace y dejar constancia, porque si yo estoy actuando conservativamente, quien después de mí venga debe saber qué es lo que se hizo por las dudas. Como también, ¡oh Dios!, tiene que haber una instancia de difusión de lo hecho para que la comunidad sepa. Si estamos reclamando conocimiento a las personas, este es un modo de conocer. Y por último, la instancia que entre nosotros tampoco ninguna de las dos son frecuentes, en otros lugares son hasta obligatorias. Uno, el monitoreo, el cómo se comporta la materia, el objeto, luego de la intervención, y el resultado que da la respuesta en el modo de ser usado, donde se pueden surgir necesidades que puedan ser respuestas en las acciones de mantenimiento y de conservación. El mantenimiento debe ser periódico, la conservación debe ser con una programación, una vez al año hay que limpiar los desagües en los techos, etcétera, etcétera. Ambos deben tener un manual mínimo de mantenimiento, según los materiales, según el tipo de componente del bien, que requerirá de un cuidado especial y de una periodicidad muchas veces distinta. Ciertos, sobre todo los históricos o los conservadores de la arquitectura muy ligados o muy anclados en una línea histórica, niegan la actitud creativa en el proceso conservativo, cosa que para mí es un disparate, y por eso pongo esto acá. Acá he planteado todo el proceso metodológicamente y yo digo, la creatividad está en todo el proceso, desde el momento que elijo etapas y las nombro, desde el momento que hago pruebas, desde el momento que concreto cómo se va a hacer la intervención y elijo los criterios. Todo eso son gestos creativos. Si nosotros creemos que tenemos la exclusividad con un pintor y un escultor de ser creadores, creo que estamos feamente equivocados. Por último, para esto ligarlo a lo que planteaba al comienzo de la clase de la semana pasada, cuando yo hablaba de lo que la premio Nobel última decía en un poema, que el mundo necesita belleza y lo que yo puedo darle es candor. El candor que se reclama en el mundo, perdón, el candor que se reclama en el, que ella entiende que puede dar, tiene que ver con la simpleza, con el respeto, con la seriedad y con la actitud cauta que uno debe asumir frente a esto. La lentitud, porque no es cuestión de que yo conozca y reconozca en una noche un bien y al día siguiente ya pueda estar proyectando. Hay bienes que llevan su tiempo de trabajo para construir ese primer paso, el paso A. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de un convento en el cual hace años trabajamos en Córdoba, que estuvimos 6 meses estudiándolo. Y por eso esta instancia de la lentitud no es lentitud por hormigas, sino lentitud como necesidad para hacer las cosas bien. Tercer lugar, el respeto. Eso es indispensable. Lo señalo no porque el arquitecto cuando crea
de la nada, entre comillas, una casa, no tenga respeto. Es un respeto distinto porque es un respeto social, es un respeto ético. Acá es un respeto ante todo aplicado a un objeto directamente y a la obra de otros que nos precedieron. Y luego el rigor. Acá, fíjense, cuando yo estoy diciendo de que el pensar forma parte del proceso, ese reconocimiento, el pensar nos lleva a dudar, a interrogarnos y a hipotizar, pero el hipotizar, pero Dios santo, el hipotizar debe tener una instancia posterior que son las respuestas a la hipótesis para verificar. Yo puedo presuponer algo en el momento de estar actuando en este acto, aquella hipótesis yo la tengo que verificar y decir, sí, efectivamente se trataban de muros mixtos y por lo tanto debemos tener cuidados en este aspecto porque no se trata de una única materia la que compone los muros de este bien. Ahora sí, nos podemos relajar un poquito, perdonen, yo sobre todo que me pongo tenso por temor a hablar mucho o a omitir ciertas cosas, pero el tiempo es un tirano. La semana anterior yo les dije que respecto del espacio urbano y los tratamientos que en él, o las actitudes que en él cada día son un reclamo de parte, sobre todo de la comunidad, de ciertas instituciones, como cuando se hizo acá en la ciudad de Córdoba el Congreso de la Lengua, que el municipio llamó a un concurso, a una convocatoria para, la universidad y la municipalidad en conjunto, para financiar intervenciones con gestos que tuviesen que ver con la ciudad y con el patrimonio. Yo les mostré de un edificio que había sido la sede de la del primitivo Instituto de Intercambio Argentino-Norteamericano, ICANA, y que luego, con todo lo que se lo castigó en los años 70 y 80 por la presidencia norteamericana, abandonaron este edificio y se fueron a un lugar más anónimo. Lo compró la universidad, fue la sede de la Escuela de Lengua y luego transformada en facultad, y hoy es la sede anexa de la Facultad de Lengua, donde se dan los cursos de extensión de idiomas. Y un artista resolvió su intervención reconociendo o identificando un lugar especial del edificio para mostrar un libro que se está abriendo, gesto al cual yo califiqué como positivo, primero porque es reversible, que es una actitud que en el campo de la conservación es reclamada sobre toda actitud que se tenga sobre el edificio, que se pueda volver atrás, y después porque parece lógico en relación con la función del bien, no así este otro. La Plaza San Martín y una artista que propuso construir con todo este andamiaje un mirador para mirar a San Martín a los ojos. San Martín nunca dio cuenta de que le haya ni alegrado ni entristecido el tonto gesto de esta señora, que hizo que se levante toda una estructura en dos caras alrededor de San Martín para subir a la nada. No me diga nadie que de acá tenían un mirador de la ciudad, porque no era un mirador de nada, era una estructura muy débil que se movía, por lo tanto abajo hubo un ingreso los pocos días que estaba esto armado para que los ancianos y los niños no suban porque se podían caer. En el fondo son esos disparates que yo rechazo como actitudes que son estúpidamente provocativas. Nada más que eso, porque yo recuerdo esos que muchas veces se llaman periodistas y que siempre buscan ser ingeniosos. Le hacían una entrevista a la autora de esta idea
y ella decía en esta actitud fresca y siempre queriendo ser innovadora, y sí, bueno, yo creo que sería importante porque puede haber gente que quiera pedirle un deseo a San Martín. Imagínense, ya lo habían santificado a nuestro prócer. Dan lugares a cosas que van más allá del patrimonio y lo ubican al patrimonio en el campo de la banalidad. Y esto es lo que debemos evitar. Para la banalidad está la televisión, ya hay tanta otra cosa que nos tiene saturado de gestos de este tipo. Bueno, este señor que están viendo se llamaba Ferdinand Cheval. Era un francés que era cartero en el siglo XIX. Cartero que hoy se lo considera arquitecto, artista, escultor, por lo que les voy a contar. Era un cartero riguroso que en una zona de los Alpes, en Francia, repartía en una zona amplia, rural, la correspondencia, y un día tropezó con una piedra que le llamó la atención y se la llevó a su casa. Sin duda había en el interior de él intereses y gustos que no se conocían, por lo que les voy a decir ahora, hago esta aclaración. A partir de ese momento, piedra que veía iba juntando, primeramente las cargaba en su saco de cartero y después terminó con una carretilla a lo largo de años y años acumulando piedras. Y un buen día empezó a hacer esto, que fue su palacio, no vivienda, un objeto que construyó lleno de símbolos religiosos, símbolos bíblicos y alusiones al arte hindú. Acá dice el trabajo de un solo hombre, un personaje muy especial. Piensen que después de muerto, Picasso, por ejemplo, prestó especial atención a la obra de este hombre, y Marot, cuando fue ministro de Cultura francés, declaró a esta obra suya como monumento nacional. Él pensaba que aquí se lo podía enterrar. Como se lo denegaron porque las leyes no lo permiten, se construyó su propio mausoleo, que acá está, en el cementerio de la ciudad donde él vivía. Este es un ejemplo para destruir el mito de que solo la belleza hace patrimonio. Si ustedes quieren, acá hay un particular modo de entender la belleza, una gran habilidad manual. Solo él trabajó años y años para construir esto que ustedes están viendo acá. El juicio cada uno lo emite por su propio gusto y cuenta. Bueno, no hace falta presentarlo, la foto es hermosa. Allá ven la Basílica de San Pedro, la plaza, la Sala Nervi, donde se hacen las audiencias del Papa, los hermosos jardines allá del Vaticano, donde en uno de los edificios allá es donde vive el Papa, en lugar de sus propios apartamentos, que este es el lugar que permanece encerrado, y la plaza y todo el simbolismo que ya conocemos y que le hemos dado los significados habidos y por haber, muchos ciertos, otros disparatados, y la vía de la conciliación que comunica la plaza de San Pedro con el Castel Sant'Angelo y el puente que lleva al centro histórico de Roma allá. En tiempos de Bernini esto no estaba. Esta arquitectura que están viendo acá es de raíz mussoliniana, sin duda, monumentalista, pero si la palabra mussoliniana ya les puede hacer pensar a algunos en un disparate, yo creo que arquitectónicamente no lo es. Es un marco no exento de actitud netamente respetuosa hacia lo que está conteniendo, y por eso el juego que va haciendo y que posibilita el abrirse de la vía de la conciliación, así se llama, la vía de la conciliación, que tiene unos 400, 500 metros de largo, y que no siempre fue así.
En un momento se había pensado en algo de este tipo para resolverla. Hubo muchos proyectos desde el Renacimiento hasta Alberti hizo un proyecto para unir antes de la plaza la basílica con el resto de la ciudad. Acá están viendo lo que había. Esto lo llamaban la spina, o sea, la espina, y dos pequeños callejones laterales que abrían acá. El proyecto de Bernini completaba esto con dos sectores más acá de la continuidad de esta arcada para cerrar el espacio que en cierto modo fluye, diríamos los arquitectos, ¿no? Bueno, la intervención lo que hizo fue convertir el lleno de la espina en un vacío. Y ahora, desde el momento que uno transpone el puente, ya tiene una vista parcial, pero tiene una vista de la plaza y el telón de fondo de la basílica con el coronamiento de la cúpula. Antes, sin duda, la situación era muy distinta, precisamente porque era por pequeños callejones donde se insinuaba apenas aquello que luego se iba a descubrir. Este otro caso es el Teatro de Marcelo en Roma, uno de los primeros teatros que la Roma lo empezó Julio César y lo terminó de construir Augusto. Teatro en un lugar que estaba en un lugar importante de la ciudad y que ahora lo ven ocupado en la parte alta por departamentos, por casas enormes. Es un lugar de lujo como residencia. Hubo un notable arquitecto trabajando ahí desde el siglo XVI, creo, o XVII, de la familia Orsini, de manera que es un privilegio vivir en ese lugar. Pero más allá del privilegio y del palacete, lo que quiero mostrarles el modo de sumarse a esto sin la pretensión de hacer el palacio que se note que es el palacio de los Orsini, sino que lo que se está buscando exaltar ante todo es el valor de los restos romanos, que es lo que ustedes están viendo acá. Acá hay otra vista lateral, cómo se lo cortó y se lo dañó a lo largo del tiempo. En la Edad Media se lo cambió totalmente, en los tiempos de crisis del imperio se lo fue desbastando, la piedra fue reutilizada, en la Edad Media tuvo otros usos y ya a partir del Renacimiento empezaron las apropiaciones, acá lo están viendo, de diversos tipos, 16, que después fueron liberadas en esta zona, ya todo eso no existe, pero sí las viviendas allá en la parte alta. Este era el teatro primigenio. Evito decir la palabra original, no porque no lo sea, sino porque la idea de original en muchos lleva a la mente el concepto de que la restauración busca el original de un bien. No es cierto, porque a lo largo del tiempo a muchos edificios se los completó, hasta se los mejoró, entre comillas, en sus ampliaciones, etc. A otros seriamente se los dañó, pero así todo, buscar el original es muy peligroso. Y muchas veces uno cuando se encuentra con el original puede quedarse con una sorpresa triste. Yo pongo siempre este ejemplo. Si el Cabildo de Córdoba, que ustedes deben tener muchos la imagen, alguna aspirante a buscar la originalidad quisiese quedarse con el original de él, se quedaría con 2 habitaciones en planta baja en la esquina, en una de las esquinas donde está el edificio, lo cual no hablarían de un cabildo, sino 2 piecitas de alguna casucha a partir de las cuales surgió el cabildo de la ciudad. Acá están en la ciudad, acá está el río Tíber y acá está el Teatro de Marcelo. Allá está el Coliseo, acá está el Panteón, pero vean cómo la ciudad, por más que sea, por cierto, una reconstrucción histórica, la ciudad se hacía por la sumatoria de objetos individuales que ni siquiera se tocaban entre sí, iban conformando, esta es la isla tiberina.
acá estamos nuevamente en Córdoba. Hoy también tenemos supermanzanas, porque ahora lo que interesa es siempre utilizar alguna palabrita de esta que impacte, sobre todo como recurso político. Y la supermanzana es como sacar la silla afuera. En este caso es cerrar una calle para poner esto, unas plantitas que dieron trabajo a algún vivero, y hay gestos mucho más tristes. Bueno, acá a los bares le dan una posibilidad de instalar en el medio de la nada de la calle, ampliar estos bares, y este otro que es realmente como la abuela cuando saca las macetas afuera porque llueve para que se rieguen, acá a otra escala, frente a la catedral. Esta es la supermanzana. Para mí es la super estupidez de un personaje en la municipalidad que realmente del día a la noche armó esto y armó otro frente a tribunales, que todo esto es motivado por el coronavirus. El origen y la necesidad son muy nobles, son muy importantes, y la respuesta es de una tristeza y de una falta de calidad que es, en ese sentido, para mí, un atentado para la ciudad y su tradición de arquitectura e histórica. Otro muy distinto es, acá están viendo la plaza, recién estábamos mostrando justo acá, las macetitas esas, la catedral, el cabildo. Las primeras peatonales fueron estas 5 calles, para que vean cómo hubo un gesto totalmente distinto. El arquitecto Taboada, que ni siquiera fue intendente, era un momento de político no democrático en el país, como tuvimos por tiempo, y el arquitecto Taboada, que hizo esta primera peatonal, hizo un gran pavimento cerámico rojo, peligrosísimo cuando llovía, uno andaba a los resbalones por ahí, unos canteritos muy concentrados y mezquinos, si ustedes quieren, en términos actuales, y las luminarias de acrílicos de colores. Esta fue la intervención de Taboada, que no tocó los límites, no tocó la cartelería, no tocó nada. Integró esto, que fue un impacto muy grande en la ciudad, porque recuerden ustedes que el centro histórico de Córdoba es notable también por la cantidad de galerías que tiene, y las galerías con las peatonales dieron como resultado una gran movida importante. Luego vino Miguel Ángel Roca en los años 80, que uno podrá decir lo que quiere de muchas cosas de esto, como del Arco de Triunfo, de las columnas que sostienen al cielo, pero en otros aspectos hizo una obra importante porque unificó no la arquitectura, sino que integró todo esto a través de un tratamiento en los pavimentos que diferenciaba la zona de circulación de los lugares de estar, puso árboles que ya no están más porque a los comerciantes les molestaban. Córdoba hace cada vez más calor y menos frío. Piense que hace 2 días tuvimos casi 39 grados ya en la ciudad a esta época del año. Tener un centro sin sombra es triste realmente, pero más allá de todo esto que estoy diciendo, la intervención de Miguel, con cual mi relación no es la mejor por razones de egos suyos y no míos, yo no puedo dejar de valorar cómo detrás de esto hubo una intención, un gesto que a veces fue demasiado gestual en los resultados, pero muy distinto a los apuros de dos días de proyecto para hacer las supermanzanas, que son las supernada. Vean cómo cuando uno integra a quienes están involucrados en un bien, lo integra en los procesos, por ejemplo, acá de conocimiento. Estas son las monjas carmelitas de Córdoba, son monjas de clausura. Son unas poquitas, antes eran 13, han ido varias muriendo, hay otras enfermas. María Elena, que era la priora, Silvia, que es la actual priora, Mariana, de ella no me acuerdo el nombre, y esta en aquel momento era postulanta, ya está
por hacer sus votos. En el patio, está frente a la catedral, allá ven la cúpula, en el primer patio del convento, entusiasmadísima con los drones con los cuales hicimos el estudio el registro aéreo de todo el bien. Estamos preparando un libro de nuestra colección dedicado al convento, y ellas pidieron esta foto, eso es lo lindo. Ellas quisieron registrar ese momento que ellas vivieron con tanto entusiasmo, y yo la comparto con ustedes porque es una prueba de que hacer parte de quienes son los tutores naturales de estos bienes, es muy importante hacer parte de los gestos que impliquen su conservación, porque son ellas las primeras en reclamar, en requerir, y debieran ser las primeras en opinar al respecto con un cierto conocimiento. Esta foto tiene unos añitos ya, pero bueno, últimamente hubo otro tema que no puedo todavía contarles por cuestiones que tienen que ver con la Comisión Nacional de Monumentos, que a ella las involucró y que para mí fue muy triste. Nosotros estamos en este momento en búsqueda, por esto que les decía, de la nueva realidad y las nuevas propuestas, de explorar los recursos tecnológicos como habilitadores tecnológicos en nuestra tarea, tanto de comunicación como de conocimiento y de educación. Lo que antes se hacía, hace un tiempo, con un láser escáner, para hacer ese relevamiento que acá estamos trabajando, después lo pudimos hacer con una pequeña cámara GoPro, y ahora con una cámara común, con un programa, acá ya lo están viendo, sin haber trabajado con un láser escáner, poder hacer restituciones de edificios con el fin de estudiarlos para posibles intervenciones, o para documentarlos para hacer un libro, o para el conocimiento y enseñar en la universidad o en algún curso, o para aprovecharlo como herramienta, como la realidad virtual, por ejemplo, que estamos probando en este proceso actual que estamos explorando para construir, para editar pequeños libros que ayuden a ver, y luego una app que permitan una autoguía por la ciudad para acercarse a los edificios sin tener que recurrir a nadie que le indique, que le señale y que a veces los aturda. Ahí termino, perdón si se hizo un poco largo lo que he estado contándoles, pero creía que me debía detener un poco y ya no quedarme solo en las palabras de narrar y de contar lo que yo estaba viendo, lo que yo sé hacer, sino irme un poco a los hechos y darles algún tipo de herramientas mínimas. Y quiero contarles ahora en un minutito, para que luego vengan algunas preguntas de parte de ustedes, si es que las quieren hacer. Quiero contarles que en este momento yo también sentí la necesidad de que tanto hablamos de Latinoamérica y de nuestros hermanos, pero seguimos viviendo cada uno en su isla, y por lo tanto se me ocurrió, y ya lo estamos concretando, proponer una colección que vamos a editar entre un editor, que es el que normalmente edita nuestros libros, Brujas, y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, que se va a llamar Raíces y Cortezas. Y el subtítulo que aclara esto es sobre el patrimonio edificado latinoamericano, que va a tener en el interior dos series, una de cuadernos, de libros más específicos y puntuales, y otro que se llamará Circunstancias y Soluciones, sobre una serie de problemas que compartimos en América Latina y las respuestas que se han dado. Por ejemplo, y esos libros serán coordinados, somos un grupo quien promueve esto, yo lo coordino, pero cada libro tendrá su coordinador puntual. Por ejemplo,
Lourdes Gómez Consuegra, que es una arquitecta cubana de Camagüey, especializada en urbanismo y centros históricos, va a coordinar un libro sobre los centros históricos latinoamericanos. Ángela Sánchez Negrete, de la Universidad del Nordeste y del CONICET, va a coordinar uno sobre la arquitectura de las órdenes religiosas, jesuitas y franciscanos en América Latina. Y nosotros como grupo vamos a hacer el primer tomo de la serie Circunstancias y Soluciones sobre la postura teórica nuestra respecto al patrimonio y a su conservación. Somos un grupo interdisciplinario, el grupo básico somos el Burro Adelante, yo, luego un filósofo, una doctora en ciencias del lenguaje, un arquitecto patólogo y un arquitecto que está terminando su tesis doctoral especializado en semiología de la arquitectura. Y luego jóvenes de diversas disciplinas que están trabajando con nosotros. No sé por qué a mí solo se me vino se cambió la pantalla y aparece Lucho en el lugar donde aparecía mi PowerPoint. Yo dejé de compartir, así nos veíamos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, les cuento esto porque creo que las cosas se deben conocer, que la gente debe saber y que todo aquel que tenga inquietudes, que quiera aportar, que tenga curiosidad, bueno, ya sabe medianamente dónde estamos parados y lo que estamos queriendo hacer, y que pueden contar conmigo para lo que sea, porque a pesar de que estoy jubilado, estoy más activo que nunca. Bueno, me callo la boca. Y son, 8 menos 10, qué barbaridad. Perdónenme si lo hice largo. No, nos queda un ratito todavía. Acá Laura consulta, que dice que es una consulta, una reflexión. ¿Cuál es el límite de la restauración? ¿Está bien respetar el paso del tiempo y que se vean las arrugas del edificio? Después dice que ya le respondiste con lo que fuiste hablando, pero si querés extenderte. Sí, cómo no. Primero, la conservación, la restauración como acciones no tienen leyes. Hay algunos principios, como por ejemplo la reversibilidad, al cual les aludí, y otro, perdón, ese es el básico que siempre se refiere. En cuanto a ir atrás en el tiempo en un edificio, no para estudiarlo, sino para desechar agregados, hay que ser cuidadosos porque en la medida que nos vamos yendo hacia atrás, vamos cancelando huellas. Y la vida nuestra son huellas. Es lo mismo que si ustedes me dijesen que para poder mostrarse como son, debieran volver a la niñez. Primero perderían el arquitecto ya, y estarían jugando con las muñecas o con los autitos o con lo que fuere. De manera que ese volver atrás como principio es falso. La recomendación, la sugerencia y el principio o idea aceptada en general tácitamente es que las capas del tiempo tienen su valor, siempre que no sean dañinas y que no nieguen aquello que en realidad era. Vean que no uso la palabra, que no destruyan la esencia del edificio, porque yo no sé cuál es la esencia de un edificio, y entraríamos en una discusión bizantina. Y alguno me diría, los aspectos espaciales, a ver cómo resuelve uno los aspectos espaciales si no es a través de la materialidad de los límites. Entonces, la recomendación es ser cuidadoso con las distintas capas e ir respetándolas en la medida que ellas no hayan provocado serios daños. Les pongo ejemplo. El Cabildo de Córdoba, cuando estuvo la policía, los patios estaban todos construidos. Eso se les quitó, porque ahí sí perdían su razón de ser, una arquitectura nacida alrededor de la idea de dos patios. Los patios no habían dejado de existir. Esto ahí, entonces, es claramente justificado. Otra, la iglesia del Pilar en Buenos Aires, en Recoleta, que del bicolor la fachada pasó a ser blanca.
¿Por qué? Por una decisión técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, donde su impulsor era José María Peña, que fuera el fundador y el director primero del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Él dijo, propuso que sería bueno volver a esto porque era la única manera de mostrar a la comunidad, a la población, a los vecinos, cómo era una posible versión de los edificios coloniales totalmente blancos. Hubo un gran movimiento en contra de los vecinos, sobre todo de los usuarios permanentes, porque no reconocían aquel edificio que tenían y que usaban a diario, y pasó lo que tenía que pasar. El tiempo cura todas las heridas. Después del uso, como el uso cotidiano hizo que el amor vuelva y que se empiece a reconocer esto que ahora era blanco como parte de su vida. Siempre que las acciones estas sean cuidadosas, por más que en algún momento produzcan un impacto, si están justificadas, bienvenidos sean. Por ejemplo, si con ese criterio en Roma no se hubiesen limpiado o liberado ciertas basílicas cristianas que habían sido transformadas, sobre todo en su interior, en el Renacimiento y en tiempos del Barroco, siglos XV, XVI y XVII, quitando todo eso para que vuelva a aparecer aquel espacio simple y despojado, paleocristiano, no tendríamos en Roma las poquitas basílicas que podemos observar como ejemplo. Pero estas son situaciones puntuales. En la vida cotidiana, en cambio, en la arquitectura de todos los días, más vale conservar las capas, en todo caso buscando el modo de hacer notar cómo este juego de piezas se fue armando a lo largo del tiempo. No sé si respondí, si no, ahí está mi mail para que quien hizo la pregunta yo le pueda sugerir cosas o podamos seguir intercambiando ideas. Bueno, Georgina dice, ¿qué factores hay que tener en cuenta para realizar un análisis semiótico de una obra arquitectónica? ¿Qué factores? Los componentes, poder identificarlos, poder nombrarlos y poder descubrir a partir de ellos las leyes que permitieron componer esto. Leyes que el mismo arquitecto puede haber definido, se puede haber autoimpuesto. No estoy hablando de las leyes de un estilo, que tampoco tienen leyes, sino tienen criterios compositivos de generación, pero necesita, por un lado, conocerse en detalle el bien, cómo está compuesto, armado, etcétera, etcétera, y luego descubrir las claves que desde la semiótica permiten componer esto como un lenguaje que me está transmitiendo un mensaje. Es decir, es un análisis sintáctico primero que se hace, es un análisis sintáctico que se hace del edificio y después, no, tipo signo con signo. Perdón. Antes de un análisis sintáctico, es un análisis una observación, un reconocimiento de los elementos que lo componen y luego un análisis sintáctico que te da la base para hipotizar esas leyes que pueden estar componiendo este todo. Son como capas de lectura desde la primera de observación y aproximación hasta las otras que voy sumando hasta llegar a la abstracción conceptual que me permite hacer que me permite emitir este juicio desde la semiótica. ¿Queda claro? Sí, o sea que primero se hace un análisis objetivo de los elementos que componen y después pasamos a uno subjetivo. Perdón, primero reconoces lo que hay, luego lo analizás y luego viene la otra instancia. Bárbaro. Gracias a vos por tu interés.
Bueno, Horacio, ya estamos sobre la hora, y bueno, el colegio nos permitió un día más, así que agregamos el 4 de noviembre Yo con para que hagas gusto, la otra clase. y si después surgen otros requerimientos e inquietudes, acá el dinero no es el que me mueve a mí. El dinero me ayuda a comer, pero no a vivir. Yo vivo en todo caso del vino, no del dinero. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Pero, perdón, antes que nos despidamos, quiero que ustedes me digan, y acá sin compromiso alguno, si realmente este modo, yo estoy convencido que lo que estamos haciendo no lo debo hacer del mismo modo que hacía cuando yo me paraba en un aula a dictar una clase. Tengo que buscar otra manera. El modo que acá encontré con estos esquemitas y guiarlos así, quiero saber si a ustedes les sirve o los enloquezco demasiado con este modo que yo estoy proponiendo en mis clases. A mí me pareció muy interesante y que se entiende muy bien con el esquema que hiciste. Y me parece un plus que esté hecho a mano. Bueno, los esquemas están hechos para destruirlos, rayarlos arriba, darlos vueltas y negarlos, porque cuando yo termino negando algo es porque lo he comprendido y yo mismo me he construido mi propia realidad. Para esto sirven, esa es la intención. Así que no tengan empacho alguno de decir, no, yo esto lo llamaría de esta forma, yo haría esto, pero claro, si decís esto es porque comprendiste lo que yo intenté plantear. Gracias realmente y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias. ¿Cuántos hemos sido? 30. Oh, buen número. 30. Muy claro, muchas gracias. Gracias a vos.